Durante las últimas décadas, los ríos españoles se han visto modificados por numerosas actuaciones que, teóricamente, mejoraban sus condiciones hidráulicas y disminuían los daños ocasionados por inundaciones. Escolleras, canalizaciones y dragados han sido muy utilizados para constreñir el cauce de los ríos en un intento por contener las avenidas dentro de una sección cada vez menor. Esta forma de actuar ha sufrido una revisión a nivel mundial en los últimos años, que ha llevado a la Unión Europea a la promulgación de una serie de textos legales de enorme alcance. Entre ellos destacan las llamadas Directiva de Inundaciones y la Directiva Marco del Agua. Hubo unas inundaciones muy importantes en Centro Europa y la Unión Europea decidió regular para toda la Unión una nueva directiva que obligase a gestionar mejor los riesgos de inundación. Esa directiva, después de un largo proceso de aprobación, se aprobó en el año 2007 y entró en vigor en el año 2009. La Directiva Marco del Agua, que se transpuso a la legislación española en su día, una directiva muy importante que abarca todos los aspectos que tienen que ver con el agua, tanto en cantidad como calidad, ya hace referencia a una política que tienen que llevar los Estados miembros en materia de inundaciones y sequía. En un principio pensábamos que podíamos dominar a las inundaciones y evitar que hubiese inundaciones, de forma que haciendo grandes obras de encauzamiento y dragados de ríos podíamos evitar que las zonas naturalmente que se inundasen. ¿Pero qué se consigue? Se consigue que donde tú has actuado, donde has canalizado, a lo mejor haces, digamos, una mejora con respecto a las cuestiones de inundabilidad, pero al final lo que estás haciendo es transportar el problema aguas abajo, lo estás traspasando. Aguas abajo que se produce un incremento notabilísimo de caudales. A raíz de la entrada en vigor de la DMA, como coloquialmente es conocida la Directiva Marco, se ha revisado este modelo de actuación, basado en la restricción del espacio utilizado de forma natural por los ríos. El aumento de caudal que generan estas estructuras en las zonas aguas abajo de donde se han colocado conlleva la aparición de nuevos riesgos en zonas que anteriormente no presentaban ningún problema e incrementa notablemente el riesgo de colapso de las estructuras de contención ya existentes, al someterlas a una fuerza hidráulica para la que no estaban diseñadas. Y lo que hemos podido ver en las fotografías es ni más ni menos que los ríos, grandes canales, digamos las zonas más canalizadas o con obras de canalización más tecnológicas y punteras del mundo fallaron. ¿Y por qué fallaron? Porque se superó su capacidad de evacuación, se superó su capacidad hidráulica. Y en el momento que se supera esa capacidad hidráulica, el daño es muchísimo mayor. Esto se traduce en el deterioro constante de estas defensas, que de esta forma demandan una inversión continua, tanto en su conservación como en la colocación de nuevas defensas, donde el problema de la inundación se pone de manifiesto como consecuencia de la canalización efectuada en otras zonas. El resultado final de esta política de actuación en zonas localizadas es que el problema de las inundaciones es trasladado de unas zonas a otras, incrementando considerablemente los costes y llenando las llanuras de inundación de multitud de pequeñas defensas que no solo no son efectivas ante una gran avenida, sino que en ocasiones agravan los daños sobre las poblaciones. Además de la Directiva Marco del Agua, la legislación europea ha desarrollado otras directivas que conciernen directamente a la gestión de los riesgos de inundación. La Directiva de Inundaciones es una directiva hija de la Directiva Marco del Agua, está en relación directa con ella y supone un enfoque radicalmente diferente de lo que se venía haciendo hasta ahora para tratar el fenómeno de las avenidas y de las inundaciones. Lo que hace es establecer reglamentariamente todas las actuaciones y todos los estudios y trabajos que hay que hacer a nivel nacional para delimitar las zonas inundables, las zonas de riesgo y los planes que tienen que hacer las administraciones
para evaluar esos riesgos. La entrada en vigor de esta directiva supone un cambio de actuación y objetivos propiciados por las conclusiones sacadas de la revisión del fenómeno de la pérdida de espacio fluvial que ha tenido lugar en los últimos años. La nueva directiva asume que esta pérdida de espacio fluvial incrementa los riesgos de inundación y que la recuperación de este espacio para que el agua pueda ocuparlo en caso de necesidad debe ser un argumento principal de la nueva política de actuación. Y en base también a la idea de que podíamos conseguir que no hubiese zonas inundables, tradicionalmente hemos trabajado con grandes medidas estructurales en nuestros ríos. Esas medidas estructurales en algunos casos han funcionado bien y están disminuyendo los daños por inundaciones en las ciudades, pero en algunos casos, sobre todo cuando estamos hablando de campo o de zonas no urbanas, quizás deberíamos replanteárnoslas. La Unión Europea nos viene a decir que con toda la experiencia que ha habido a lo largo de estos 100 años de gestión de inundaciones, eso no es posible. Tenemos que ser más modestos y en vez de pensar en disminuir las zonas inundables y hacerlas muy pequeñitas, tenemos que empezar a vivir con las inundaciones en vez de vivir contra las inundaciones. La evolución en el modelo de actuación frente a las inundaciones, basado en la recuperación de las llanuras de inundación, es uno de los aspectos clave desarrollados en las soluciones de ingeniería fluvial aplicadas actualmente y se apoya en conceptos clave desarrollados a nivel científico a escala mundial. En la Directiva de Inundaciones, por primera vez en un texto de alcance legal, y además de un alcance legal muy potente, como es el de una directiva, se reconoce el papel importantísimo de las llanuras de inundación. Las llanuras de inundación no son otra cosa que los lugares donde los ríos se desbordan, donde digamos que el agua se esparce. Las llanuras de inundación, o sea, los espacios laterales de los ríos que se pueden inundar, son fundamentales para moderar la inundación en el sentido de que almacenan el agua y la ceden posteriormente a un ritmo más lento, y esto modera la inundación de aguas abajo. Conceptos como llanura de inundación, laminación y conectividad lateral han pasado a formar parte de los objetivos perseguidos por la ingeniería fluvial de nuestros días. En este nuevo modelo de actuación se lleva a cabo una planificación, incluso a nivel de cuenca fluvial, desterrando el concepto de que el agua debe fluir más deprisa en pos de lograr el fenómeno denominado laminación de avenidas. La corriente pierde fuerza, en términos hidráulicos pierde velocidad y la avenida se hace, digamos, más suave. Lo que hace una llanura de inundación, una llanura aluvial, es en definitiva producir un fenómeno de laminación. Si dominan esos procesos de deposición, de sedimentación frente a los procesos de transporte que se producen en los ríos canalizados, en los ríos que van encañonados, lo que se está haciendo es ni más ni menos que producir un fenómeno de disminución de velocidades y calados, y eso favorece ese fenómeno de, digamos, de aquietamiento del agua, de ralentización. Bueno, pues esas llanuras de inundación, esas llanuras aluviales, lo que hemos hecho en los 2 últimos siglos en Europa es acabar con ellas. Desde la entrada en vigor de las nuevas figuras legislativas, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de las confederaciones hidrográficas, trabaja en diferentes ríos y arroyos para la recuperación de la conectividad lateral entre los cauces y sus llanuras de inundación. Con este propósito, hasta el momento se han retirado unos 55.000 metros lineales y se han retranqueado otros 8.000 metros de motas y escolleras, lo que representa la recuperación de unas 1.000 hectáreas de llanura de inundación, que añaden capacidad de laminación de avenidas y valor ecológico a las márgenes y riberas. Para lograrlo, en estas intervenciones se replantea la ubicación de las defensas existentes, de forma que se utilice al máximo la capacidad hidráulica de las llanuras de inundación para contener avenidas, respetando y aumentando la protección de las zonas ocupadas por las poblaciones. Esta reubicación de defensas recibe el nombre técnico de retranqueo.
El conservar las llanuras significa sobre todo no construir motas, o sea, diques longitudinales muy cerca del río, de lo que llamamos río, o sea, del cauce permanente, porque entonces recortamos, amputamos esta capacidad del río de recibir el agua, almacenarla y cederla más lentamente. O sea que la medida más inteligente para recuperar esa capacidad del río es retranquear, como se suele decir en ingeniería, las motas lo más lejos posible del agua, del cauce del río. Con estas premisas, la Confederación Hidrográfica del Duero ha abordado recientemente, dentro de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, un plan de gestión para uno de los ríos más problemáticos de la cuenca del Duero en materia de inundaciones, el río Órbigo. Disminuir los riesgos de inundación no significa disminuir las zonas inundables, sino que los daños que se producen por las inundaciones sean menores. Un ejemplo clarísimo de esta estrategia de gestión de los riesgos de inundación, compatibilizándolo con el buen estado ecológico del río, es el proyecto del río Órbigo. En el caso del Órbigo, pues bueno, es un río a pesar de que está regulado, tiene sus problemas de inundaciones, tiene muchas poblaciones ribereñas muy cerca de los cauces y tradicionalmente se han ido defendiendo de manera desorganizada, poco a poco, levantando caballones, defensas de escollera a lo mejor por encima de los niveles del terreno, digamos encorsetando el río. A pesar de los trabajos de canalización llevados a cabo durante décadas en el Órbigo, la falta de una planificación a nivel de cuenca trasladaba el problema de las crecidas de un punto a otro, generando situaciones de riesgo inasumibles por las poblaciones ribereñas. Esta situación creaba, además, la necesidad de nuevas infraestructuras a medida que se detectaban los puntos débiles de las ya existentes, con lo que la intervención total en encauzamientos no adecuados no dejaba de crecer, conduciendo a una situación insostenible económicamente. No en vano la Directiva Marco del Agua incide muchísimo en que en todos los temas relacionados con el agua se analicen los costes de lo que se hace o de lo que se deja de hacer. ¿Qué ocurre cuando tenemos ríos canalizados? Los ríos canalizados no funcionan bien hidráulicamente. Digamos que son hasta cierto punto una aberración hidráulica. El caudal sólido, la variación de caudales continuamente están en pugna con esa morfología extraña de un canal, digamos, inadecuado para el transporte tanto de los caudales líquidos como los caudales sólidos. Eso implica continuas obras de mantenimiento, obras que son costosísimas. En el año 2011, y tras 3 años de trabajo para la elaboración del proyecto de mejora ecológica del río Órbigo, enmarcado dentro de la Directiva de Inundaciones, se comienza la ejecución del proyecto con el objetivo de mejorar esta situación de persistente amenaza para la población y disminuir las partidas presupuestarias de mantenimiento. El proyecto de mejora ecológica del río Órbigo tiene varios tipos de actuaciones, aunque quizás la que más importancia tiene y a la que más peso se le ha dado es al de la continuidad lateral del río. Esto consiste fundamentalmente en aumentar la llanura de inundación, ya que a lo largo de los años lo que ha habido es una ocupación o una disminución de esta llanura para algún tipo de aprovechamientos. Lo que se pretende es con esto disminuir los daños por inundación, así como una mejora ecológica de lo que son las márgenes, ya que estas se han visto pues muy limitadas en cuanto al crecimiento de vegetación de ribera y lo que es la propia estructura del río por estructuras del tipo mota o escollera. El proyecto está planteado a nivel de cuenca y pretende reordenar todas las infraestructuras presentes en el cauce, retirándolas de su ubicación actual y recolocándolas de forma que la llanura de inundación actúe de forma eficaz a la hora de transportar y dar salida a las crecidas extraordinarias del río. En cuanto a la planificación de la obra, lo que se hace es un estudio hidrológico, por supuesto. Se van tomando todos los datos posibles, se consideran también datos históricos en cuanto a vuelos antiguos, cómo era la morfología del río, cuáles eran esas llanuras de inundación, y a partir de ahí lo que conseguimos es hacer una planificación de hasta dónde tenemos que retranquear las motas,
qué altura tienen que tener para estar perfectamente protegidos con datos estadísticos que van en el entorno de los periodos de retorno de 500 años, y con eso ya tener la seguridad o la prácticamente seguridad de que las zonas que queremos proteger están fuera de peligro, y por supuesto una gran mejora con respecto a la situación anterior. Por los objetivos que persigue y por la escala a la que está planteado, el proyecto del Órbigo presenta una serie de retos para los técnicos de Confederación implicados en su desarrollo. Entre uno de los más importantes, el de dar a conocer a los implicados el proyecto y sus objetivos, de forma que las poblaciones ribereñas y usuarios del río conozcan el alcance de las obras y acepten su implantación en la zona. Uno de los aspectos más importantes que ha habido durante tanto la ejecución de la obra como la propia redacción del proyecto fue la participación de la gente que estaba involucrada dentro del proyecto, es decir, no los que estábamos en la redacción, sino los que iban a sufrir, por decirlo de alguna forma, las consecuencias de la actuación. Meses antes del inicio de la intervención, técnicos de la CHD comenzaron con las labores informativas dentro de los municipios afectados, iniciando un proceso que en muchas ocasiones requirió de varias convocatorias hasta poder resolver las dudas e incertidumbres detectadas en el proceso de participación pública respecto a la seguridad de la población. Nos costó entrar en esta obra porque pensábamos que íbamos a meter el río en el pueblo, y una vez realizada la obra pensamos que el pueblo va a quedar mucho más protegido, el paseo va a quedar mucho más bonito, mucho más accesible a la gente, el río va a quedar visto por la gente, es decir, que desde el ayuntamiento pensamos que la obra ha sido espectacular para el municipio de Carrizo. Entonces hubo cierta problemática en un principio, porque esto al fin y al cabo es una actuación muy diferente a lo que se ha hecho hasta ahora. Siempre las actuaciones que iban encaminadas a la protección eran actuaciones generalmente duras, que iban en la propia margen del río o incluso dentro del dominio público hidráulico. Entonces ellos mismos, aunque les cuesta y lo ven un poco complicado en cuanto a la protección, poco a poco y con los conceptos sencillos que son, el que dejas que el agua se expanda, la altura es menor, la velocidad es menor, lo van asumiendo, lo van asimilando y así de esta manera pues poco a poco se van un poco poniendo de parte del proyecto. Y la mayor sorpresa fue que no entendimos, yo creo que muy bien la obra sobre el papel, la teoría y la práctica, ¿no? Sí que convocamos a Ignacio, a Ignacio Santillán, que muy amable pues nos explicó otra vez el proyecto tal como era, y al final nos hemos dado cuenta y la gente se ha dado cuenta de que la solución en teoría es buena. En teoría es buena porque lo que hace es que el río no vaya tan encauzado, no coja tanta velocidad, se expanda, se recupere un poco, que el agua vaya más despacio y expanda en los laterales. Ya digo, es un trabajo complejo, es un trabajo que te hace consumir muchos recursos en cuanto a tiempo, pero es lo que en definitiva te permite tanto llegar a un proyecto definitivo como luego tener la posibilidad de ejecutarlo. Dentro del plan desarrollado en el Órbigo se han distinguido dos zonas fluviales claramente diferenciadas en función de los riesgos potenciales de inundación. Aquellos en los que la inundación no es compatible con los usos actuales y ver los que sí que es compatible con esos usos. Donde es compatible lo que hacemos es una retirada completa de la mota y permitimos que todo se convierta en llanura de inundación, suelen ser choperas generalmente, y esto es perfectamente compatible porque además es incluso beneficioso el que haya unas inundaciones periódicas en la chopera, se consiguen mejores crecimientos, en general un mayor rendimiento económico. Y en las zonas donde ha habido una ocupación de la llanura de inundación por parte de viviendas, áreas recreativas o similares, todo lo que se considera que debe ser protegido, lo que se hace es un retranqueo de la mota. Esto consiste en retirarla de la zona que está más cerca del río, en el propio cauce, y llevarlo lo más lejos posible dentro de la protección que estamos diciendo. De forma resumida, se ha establecido un plan de trabajo que aprovecha los materiales del conjunto de escolleras y motas que hasta el momento habían sido colocadas de forma desorganizada y constreñían el cauce. Para lograrlo, varios equipos trabajan al unísono en diferentes zonas del cauce. Así,
Mientras uno de los equipos desmonta los antiguos revestimientos y transporta los materiales hasta zonas de acopio de material, un segundo grupo de trabajo reutiliza el material extraído en la construcción de la nueva mota. Una vez llevado a cabo el acopio de material, este se transporta de nuevo a la nueva ubicación de la mota. La mota, en su exterior, está compuesta por materiales ligeros que permitirán una recolonización vegetal y su integración en el paisaje. En su base se sitúan los grandes bloques de piedra extraídos de las antiguas escolleras para dar consistencia a la estructura ante una avenida, colocadas por debajo del nivel del terreno para evitar que la corriente los descalce, provocando el colapso de toda la estructura. Finalmente, en las zonas en las que es necesario, se reviste la cara expuesta al cauce con piedras de menor tamaño, que terminan de dar solidez al revestimiento y consolidan toda la estructura. Técnicamente, la obra no es muy compleja, pero requiere una perfecta planificación de las tareas, de forma que toda la intervención mantiene la seguridad de las poblaciones y minimiza la necesidad de nuevos materiales. Entre los efectos apreciables por la población, se ha logrado dar acceso a la orilla en zonas de uso recreativo, en las que antes la presencia de un revestimiento escarpado lo hacía imposible, y con un alto grado de valor ecológico añadido. La propia recuperación de la conexión con las llanuras de inundación permite el restablecimiento de diversos procesos naturales que conllevan, a su vez, una mejora ecológica. Otro de los aspectos básicos recogidos dentro de las directrices de la Directiva Marco del Agua y que es señalada como uno de los objetivos añadidos a la gestión del riesgo de inundación. Hidráulica fluvial y restauración fluvial van de la mano. Si un río funciona bien hidráulicamente, funciona bien desde el punto de vista ecológico. Son cosas perfectamente compatibles. Lo que no funciona es un río que queramos convertir en un canal, porque es imposible. Para que un río lo podamos convertir en un canal tenemos que tener un control absoluto de sus caudales, y no solamente de los caudales líquidos, de los caudales sólidos, que son los que, digamos, configuran fundamentalmente la singularidad río frente al canal. Eso es algo que es imposible. Por una parte aumentamos esta llanura de inundación con ese aumento de seguridad y por otro viene solo, ya en el momento que le creas unas condiciones óptimas al río para poder desarrollarse de una forma más o menos natural, el que esa mejora ecológica venga de una forma un poquito más lenta, pero que la vaya haciendo el propio río. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos y en cumplimiento de la Directiva Marco del Agua y la Directiva de Inundaciones, apuesta por proyectos que contemplen la mejora de la protección frente a inundaciones, de manera sostenible, económica y ambientalmente. El proyecto de mejora ecológica del río Órbigo supone la primera gran actuación en este sentido, por lo que las conclusiones alcanzadas servirán como guía en la planificación de nuevas intervenciones en materia de inundaciones. El proyecto del Órbigo es un proyecto que va por delante, que por una vez en cuestión, digamos, de hidráulica fluvial, podemos decir que hemos tomado la iniciativa, la delantera, ¿no? So this project is, in the end, a good example of how river restoration can be used not only to improve flood protection and to improve the ecological state of a river, but also to provide economic benefits locally. Pero estamos confiados y la gente del pueblo está confiada en que no va a haber ningún problema y que la obra es beneficiosa para todos. La ejecución del proyecto del Órbigo y la posterior evaluación de sus resultados va a suponer un cambio en la metodología de actuación contra inundaciones, de forma que las actuaciones futuras serán mucho más sostenibles
sostenibles en el tiempo y por tanto más económicas, y además van a ganar en seguridad y en mejora ambiental de nuestros ríos. Y creo que se está haciendo una actuación en el Órbigo señera, pionera, y quizá ahora mismo, teniendo en cuenta la categoría de ese río, la más seria y más importante que se ha hecho en España en los últimos años.